Yo soy Luna. Hoy les quiero contar sobre unas medias que me compré hace unos días de la marca Cocotte. Voy a ir a probármelas con el primer look. Hola amigos de Glamísima, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Luna y estoy acá en Glamísima, un canal donde valoramos por sobre todas las cosas la elegancia y la belleza femenina. Hoy les quiero contar sobre unas medias que me compré hace unos días de la marca Cocotte, de acá de Argentina. Y vamos a ver de qué se tratan. Bueno, vienen en este paquetito transparente, como de costumbre, con todo todos estos cartoncitos que la protegen. Estas medias son de red con lunares. Vamos a ver qué onda, ¿sí? Fíjense, red con lunares. Vamos a ver qué tal fiel a la imagen son. Viene con un cartoncito acá en el medio. Bueno, son re pesadas. Parecen gruesas, la verdad. ¿Qué onda? Bueno, así a simple vista las siento como súper pesadas, súper gruesas. Y como que la red parece gruesa, no es como la típica red finita o de un tejido medio más tipo hilo, sino que no se siente mucho el nylon, parece más algodón, pero es como que parece, no sé, una red gruesa, no sé cómo, la verdad que se siente así. Son pesaditas, diría que son más de invierno. Y ven que la red es como gruesa, miren, ¿ven? Es como, ¿no? Como que es un entramado, un tejido así bastante ancho. Bueno, vamos a ver qué onda. Tienen la parte de abajo la planta entera. Vamos a ver cuán cómodas son. La verdad que así a simple vista las siento como unas medias de invierno, lo cual no me lo esperaba. La verdad que según lo que se ve acá, no parecen tan gruesas. Vamos a ver cómo se sienten, cómo se expanden y qué diseño quedan a la pierna, ¿no? Así que, bueno, voy a ir a probármelas con el primer look que elegí para este diseño de red y vuelvo. Bueno, acá estoy con el primer look que elegí para estas medias de red con lunares. Elegí estas dos piezas, una remera muy básica negra de algodón con una falda a cuadros que me parecía que combinaba muy bien. Y estas botas bucaneras que me encanta usar porque las suelo usar con muchísimos estilos, con muchísimos looks. Con taco, bucaneras de gamuza. Y le agregué este complemento, un pañuelito, porque me pareció un look muy lindo, con mucho estilo para ir a trabajar, por ejemplo. Y me traje también los anteojitos. A ver, no sé qué opinan ustedes. Pero nada, me parece que puede llegar a ser interesante para salir a trabajar con un poquito más de estilo, de onda. Nada, me pareció divertido jugar un poco con eso. Y bueno, espero que les guste este look. A mí me gusta mucho. Las medias, me parece que con un estilo así, con estas prendas, pasan un poco desapercibidas, si bien son de red, ¿no? Y digo, tienen un diseño bastante importante, ¿no? Se notan, digamos, no son muy discretas, pasan un poco desapercibidas con este estilo, pero a la vez se ven y les da ahí una insinuación,
les da un toque de sensualidad. A la hora de ponérmelas, la verdad que confirmé que son gruesas, la verdad que son muy gruesas. Y me costó un poco acomodármelas porque me parece que el talle puede llegar a ser un poco chico. O sea, me quedan bien, creo que quizás las tengo que empezar a usar un poco. Pero yo prefiero, eso es muy a gusto personal, que me queden un poquito más cómodas, más sueltas, digamos, que no me aprieten tanto, la verdad. Pero también intuyo que es cuestión de darle un poco de uso. Vamos a ver con el tiempo. De calidad me parecen que están buenísimas porque es una red gruesa, no tuve miedo de enganchármelas ni con las uñas ni con los anillos, que eso es muy importante porque generalmente las que tenemos uñas largas y garritas, miren, las uñas y anillos, bueno, hay que tener en cuenta esas cosas. Si la calidad de la media no es muy buena o son muy delicadas, se pueden romper. Estas como que no tuve miedo de subírmelas, ni de agarrar, ni nada, porque la verdad que son gruesas y de buena calidad aparentemente. Así que en esta primera pasada, la verdad que estoy contenta. Tengo que solamente usarlas un poco más para ver cómo las siento. Si puedo sentirme un poco más cómoda. Pero podría decir que me gustan. Podría decir que las apruebo en esta primera pasada. Vamos a ver en las siguientes. Bueno, yo acá sigo viendo estas medias que la verdad me tienen un poco sorprendida. Como que las estoy descubriendo un poco, porque no era la idea que yo tenía en la cabeza de lo que iban a hacer. No estoy disconforme, la verdad. Me gustan, pero a la hora de comprarlas yo sentí que, no sé, la imagen que vi fue esto. Y que se ve como más, a mi impresión, ¿no? Como que se ve más finita la red, más liviana. Y la verdad que la siento súper, si bien es cómoda, pero la siento eso, gruesas, ¿no? Como con nada, más rústicas son, ¿no? No son tan finas. Igual me agrada mucho porque me parece que son muy piolas para usarla ahora que hace frío y se sienten muy cómodas, la verdad. Lo que voy a hacer es bajar un poco las botas, porque estas botas bucaneras lo que tienen, que me gusta usarlas un montón por esto también, no solo porque son cómodas, sino porque las puedo usar tanto como bucaneras, ¿sí? Que te cubren casi toda la pierna, sino también porque las puedo bajar y usarlas más tipo media caña, ¿no? Y así me permite que se vea más la pierna y también las medias en este caso, ¿no? Que se puedan lucir un poco más el diseño de las medias y me parece que está bueno. Así que las voy a bajar, ahí está, y se luce más todavía. ¿Qué opinan? ¿Les gustan? Bueno, la verdad que yo estoy muy conforme, a pesar de que no era la idea de medias que tenía en mi cabeza, pero las siento muy cómodas, siento que son de muy buena calidad, que son resistentes, que las puedo usar con muchísimos estilos, inclusive también con algún estilo más urbano puede llegar a ser. Pero este look definitivamente lo voy a usar porque me encantó. Ojalá que a ustedes también les haya gustado. Ahora voy a probarme el segundo look y después vamos a decidir juntos cuál es el favorito. ¿Vamos? Bueno, acá estoy con este segundo look que elegí para estas medias red y lunares. Y en esta ocasión elegí un vestido que tiene un estilo totalmente diferente al look anterior. Es un vestido de una tela aterciopelada con detalles de encaje que se notan bastante en el pecho y acá en la base del vestido.
tiene una puntilla importante negra. Y lo acompaño con unos tacos de charol que creo que acompañan súper bien con este vestido. Es muy ajustado, ¿sí? Es cortito, ¿sí? Es elegante, pero bueno, no es de gala. Si hay que vestir algo, ir a una fiesta de largo, no va, pero sí para algún cumpleaños, algo que no requiera ir de largo. Este vestido va perfecto, es súper sexy, es elegante y es bien para la noche, ¿no es cierto? Para una ocasión especial. Lo que me parece es que con estas medias rompe un poco con un estilo más tranquilo y discreto, sino que estas medias le dan un toque más rebelde al look. Inclusive los podría usar con algunas botitas con taco también, como para que sea un estilo más quizás rockero. Como que se presta bastante a eso también este vestido, a jugar un poco con los estilos. Y estas medias rompen con lo clásico, ¿no? Que por ahí lo clásico sería usar unos cancanes negros lisos, ¿no? Translúcidos. Pero con estas medias red llama un poquito más la atención, toman bastante protagonismo las medias. Así que a mí me gusta como romper un poco con eso. Me parece interesante cómo quedó. Es para llamar la atención, claramente, porque no pasan desapercibidas estas medias y el vestido tampoco, pero me gusta, está bueno. Ahora hay que tener la ocasión para usarlo, ¿no? Bueno, ojalá que a ustedes también les guste. Y en cuanto a las medias, las sigo sintiendo súper cómodas. Siento como que a medida que ha pasado el tiempo se me han ido acomodando más todavía al cuerpo, a la cintura. La cintura al principio la sentía un poquito apretada, pero como que se ha ido amoldando. Y también el tema de que sentía antes de la presión de la red, que sentía que me quedaban chicas, pero la verdad que ahora con el uso y el movimiento las empecé a sentir bastante más cómodas, así que creo que van a funcionar. Bueno, me voy a sacar los zapatos. Chao tacos. Para poder ver un poco mejor la puntera de estas medias y la parte de los pies. Es súper suavecito. También se nota que es de muy buena calidad porque es como una base muy gruesa. Es una plantilla, una planta, ¿no? Como la parte de la planta es entera y es súper suave, confortable, como que es media colchonadita inclusive. Así que lo hace muy cómoda. La verdad que, bueno, sigo sintiendo que la calidad de la red es muy buena, es bastante firme, pero no es dura, es suave. Me gusta mucho cómo combina con este vestido, este contraste de lo elegante que puede llegar a ser un encaje, con esta red que le da como un poco más disruptivo al look. Me gusta. Y bueno, y la puntera podemos ver que es entera, que está bien unida a la red. No tiene costura en la punta, pero es imperceptible. Después todo el diseño de adelante es entero negro, no está cosido. Es como que el tejido, digamos, lo calado de la red se termina y continúa toda la parte entera del pie. Acá lo mismo en el talón. Acá. Está todo entero, no está cosido. Eso te da seguridad de que no se va a romper. La verdad que
se sienten muy bien y estoy muy contenta con estas medias. Bueno, y para concluir con esta reseña, que la verdad me pareció súper positiva, una sorpresa porque, como dije al principio, no me esperaba que fueran tan gruesas y que tengan un diseño más bien rústico, no es tan fino, pero me gusta, me parece que las puedo usar con muchos estilos, tanto urbanos como más elegantes, como para romper un poco con lo tradicional. Creo que le da protagonismo a cualquier look estas medias, así que estoy muy contenta. Espero que a ustedes les haya gustado también los dos looks que elegí para mostrarles y que bueno, que sigan viendo estas reseñas. Saben que tienen que hacerle un clic a la campanita que aparece en el video para estar al tanto de todas las reseñas y que no se pierdan nada de lo que Glamísima va compartiendo para ustedes. Así que espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Luna y los veo la próxima. Les dejo un beso.